Colombia contaba con 12 asociaciones y con la Unión de los Afiliados Sordos. Tenían el anhelo de poder incidir por sus derechos y cambiar la situación en la que se encontraban. Aunque era muy importante todo lo logrado en el deporte, seguía haciendo falta gestionar sobre los derechos de las personas sordas. Por esta razón, se reunieron en Barranquilla y tuvieron como invitado al entonces presidente de la Confederación de Sordos de España, Félix Jesús Pinedo Piedró, quien tenía mucha experiencia en la creación de asociaciones, conocía los estatutos y requisitos necesarios para realizarlo y el conocimiento de cómo poder incidir por los derechos de las personas sordas. Él acompañó todo el proceso de la fundación de FENASCOL, la Federación Nacional de Sordos de Colombia, que se realizó el 4 de enero del año 1984. Esto dio como resultado actividades posteriores, empoderando a las personas sordas incidiendo ante varias entidades, como el gobierno, hospitales, colegios, etc. La meta era el reconocimiento de las personas sordas, sus derechos y el mejoramiento de la calidad de vida. En segundo lugar, recuerdan que en el pasado a las personas sordas las obligaban y oralizaban y les tenían prohibida la lengua de señas. Esto hizo que FENASCOL buscara estrategias para poder cambiar esta situación y se diera una apertura a la lengua de señas colombiana, LSC, como el idioma y derecho de las personas sordas, para que no continuaran escondiéndose, avergonzados, sino que hicieran visibles para todos. Al transcurrir el tiempo, en noviembre del año 1984, se realizó la primera conferencia sobre la situación de las personas sordas en Colombia. Los invitados, una parte, fueron representantes de cada una de las asociaciones de sordos y la gran mayoría eran oyentes, entre fonoaudiólogos, profesionales, universitarios, docentes de instituciones educativas y representantes del ministerio. Los invitados especiales que realizaban las ponencias fueron de la WFD, una persona sorda, Anderson Jerker; de la Confederación de Sordos de España, Félix Jesús Pinedo Piedró. Otro invitado de la Universidad de Gallaudet, Gilbert Delgado, oyente, quien tenía gran habilidad para comunicarse en lengua de señas americana, ASL, y estudios en ese tema. Y por último, representantes de FENASCOL. Las charlas mostraron la incidencia de las personas sordas en el mundo, pues se empoderaron y lucharon por sus derechos. En el pasado, solo lograban hacer estudios de primaria y se dedicaban a trabajos muy sencillos, pero sí tenían la capacidad de continuar con sus estudios en bachillerato, universidad o técnicos, a través del reconocimiento de la lengua de señas colombiana, un idioma propio y natural de las personas sordas. Se trabajaron varios temas como los derechos, entre otros, lo que ocasionó para los asistentes oyentes que reconocieran y empezaran a cambiar su perspectiva al respecto. De ese grupo surgieron peticiones a FENASCOL para aprender lengua de señas colombiana, pues no tenían un lugar en donde hacerlo. Así fue como, a cargo de Patricia Valle, docente sorda, asumió el reto de elaborar un programa para responder a las solicitudes. Fue un curso no muy complejo, pues no tenían experiencia previa en la enseñanza de lengua de señas, ni pautas en el proceso de elaboración del curso. Tiempo después, se realizó la primera experiencia a un grupo de estudiantes oyentes de fonoaudiología de la Universidad del Rosario en el año de 1986. Con el tiempo de uno de los cursos se acercó una persona oyente, Margarita Rodríguez, quien quería aprender de la interpretación y saber más de ese tema. Como Patricia estaba encargada de la enseñanza de lengua de señas colombiana, hicieron un buen equipo entre las dos en FENASCOL. Posteriormente, la Universidad de Gallaudet invitó a las asociaciones de Sudamérica, como la de Chile, Colombia, Ecuador, entre otras. Asistiría un representante oyente y uno sordo al taller. Por eso, FENASCOL escogió a Margarita y a Patricia. Esto ocurrió en el año de 1988. Como el tema de la conferencia fue facilitando la comunicación entre las personas sordas y oyentes y
cómo las personas sordas pueden enseñar a los oyentes. Patricia, que era su primera experiencia, consignaba toda esta información, mientras Margarita se enfocó en lo relacionado al programa de interpretación. A su regreso, emprendieron la tarea de modificar los respectivos programas. Sin embargo, Penascol quería que Michael Kep, sordo de la Universidad de Gallagher, viniera, pues tenía experiencia y conocimiento en la enseñanza. Por ello, se invitaron a representantes sordos de todas las asociaciones para que Michael los observara y formara en todos los aspectos relacionados con la lengua de señas colombiana. Esto, para las personas sordas, fue motivante y generó cambios en el proceso al enseñar la lengua de señas. Penascol continuaba con el proceso y quería formar a las personas sordas, pero el inconveniente era que ellos solo contaban con educación primaria. Sin embargo, escogieron a los más experimentados y hábiles en lengua de señas colombiana para formarlos en la enseñanza del idioma. Así fue como este grupo de sordos se distribuyeron por Colombia y difundieron la lengua. Pasado un tiempo, llegó a Penascol un representante de Suecia, el cual invitó nuevamente a Patricia como docente de lengua de señas y a Margarita, la encargada de lo referente a la interpretación, para que asistiera a una conferencia en su país. Esto ocurrió en el año de 1996. Ellas asistieron a la Federación de Sordos y Sordociegos, donde recibieron la información en todos los aspectos y estrategias relacionados para cada curso. Al regresar a Colombia, le hicieron las modificaciones y fortalecieron los respectivos programas, y así fue como continuaron renovándose.